Marido abandona a su esposa en la boda de su hermano por vergüenza, pero ella revela su secreto. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Mariana apretó los puños con fuerza, escondiéndolos dentro de los bolsillos del abrigo desgastado que había heredado de su madre. Caminaba rápido por la avenida principal, esquivando a la gente como si le faltara el aire, como si necesitara salir de allí antes de romper en llanto. El frío de la tarde le calaba los huesos, pero lo que más dolía no era el clima, sino las palabras que todavía resonaban en su cabeza. Tienes que aprender a comportarte, Mariana. No puedes seguir siendo tan básica. La voz de Álvaro, seca y cargada de impaciencia, la había alcanzado como una bofetada en medio de la sala de su departamento. No era la primera vez que lo decía, pero esa vez había dolido distinto. Mientras seguía caminando, las imágenes regresaron como ráfagas de memoria. Ella, de niña, sentada en la mesa de la cocina, viendo a su madre coser durante horas con la espalda encorvada, ajustando el hilo, doblando telas, creando belleza con las manos cansadas. Su padre, regresando tarde de las largas jornadas, conduciendo el autobús de la línea 58, siempre con una sonrisa en el rostro, siempre preguntando si ya habían cenado. Mariana había crecido rodeada de esfuerzo, pero también de amor sencillo. No sabían de lujos, pero jamás les faltó calor en el corazón. Y sin embargo, aquí estaba ella. Años después, en una ciudad donde las vitrinas brillaban más que las estrellas, donde las personas hablaban bajo, sonreían poco y juzgaban mucho. Recordó el día en que conoció a Álvaro. Trabajaba como vendedora en una tienda de ropa del centro comercial. Él entró buscando una camisa para una reunión importante. Alto, elegante, con un reloj que costaba más que 3 meses de su sueldo. Pero fue su sonrisa lo que la desarmó. Una sonrisa auténtica, sin arrogancia. O eso pensó entonces. Se rieron juntos cuando Mariana, torpe por los nervios, dejó caer un perchero entero frente a él. Álvaro la ayudó a levantarlo y antes de irse le pidió su número de teléfono. Durante semanas intercambiaron mensajes. Salieron a cafeterías pequeñas, caminaron por parques, compartieron historias de sus infancias, sueños, miedos. Al principio, Mariana creyó que estaba viviendo un cuento de hadas. Álvaro parecía encantado con su espontaneidad, con su risa fácil, con las anécdotas de su infancia en el barrio periférico. La llevó a cenar a lugares que ella jamás habría podido pagar. Le regaló flores en días comunes, le escribió mensajes de buenos días. Pero poco a poco, algo cambió. La primera vez fue en una cena familiar. La madre de Álvaro, una mujer de rostro terso y mirada afilada, apenas levantó la vista cuando él la presentó. «Ah, encantada», dijo, con un tono que más parecía lástima que cortesía. Durante el resto de la noche, Mariana notó cómo las mujeres de la familia se pasaban miradas entre ellas cada vez que ella hablaba, cada vez que usaba una palabra coloquial, cada vez que contaba alguna historia de su niñez, con ese acento del interior que nunca había sido problema hasta ahora. Álvaro lo notó también, y después de la cena, en el auto, lo dijo sin rodeos. «Amor, trata de no hablar tanto de esas cosas. Ellos no lo entienden». Mariana sonrió incómoda, pero asintió. No quería causarle problemas. No quería ser una vergüenza. Pasaron los meses y los comentarios sutiles fueron creciendo. La prima de Álvaro, Lucía, le preguntó una vez si alguna vez había ido a un museo. En otra ocasión, durante una comida en un restaurante elegante, uno de sus tíos se burló de cómo ella sostenía los cubiertos. «¡Ay, qué tierna!», dijo entre risas. «Se nota que viene de otro mundo». La risa general fue el eco de su vergüenza. Mariana empezó a cambiar. Guardó en el fondo del armario sus vestidos de flores y los reemplazó por blusas neutras,
y pantalones de corte recto. Empezó a mirar tutoriales en internet sobre modales y etiqueta. Practicaba frente al espejo la manera correcta de sostener una copa de vino. Hasta su manera de hablar cambió. Su acento empezó a diluirse, como una mancha de tinta en el agua. Pero a pesar de todo, nunca fue suficiente. Cada reunión familiar era una prueba de resistencia emocional. Cada cumpleaños, cada cena, cada evento social donde ella sentía las miradas clavadas en su espalda, como cuchillos, como recordatorios constantes de que no pertenecía a ese mundo. Álvaro, por su parte, oscilaba entre la indiferencia y la incomodidad. Cuando estaban solos, a veces parecía el mismo hombre dulce que ella había conocido. Pero bastaba que cruzaran la puerta hacia el mundo de su familia y él cambiaba. Se volvía frío, distante, como si ella fuera un error que debía corregirse. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, Mariana encontró en el bolsillo del pantalón de Álvaro una tarjeta de invitación. Era para la boda de su hermano menor, una boda lujosa, en uno de los salones más exclusivos de la ciudad. Mariana sintió un nudo en el estómago, no por la boda, sino porque Álvaro aún no le había dicho nada al respecto. Esperó 2 días antes de mencionarlo. Cuando lo hizo, la respuesta fue breve. Claro que vas a venir. Sería raro que no lo hicieras. Pero lo dijo sin emoción, como quien invita por obligación. Esa noche, mientras intentaba dormir, Mariana sintió una punzada en el pecho. Algo le decía que ese evento sería diferente, que algo estaba a punto de romperse. A la mañana siguiente, se levantó temprano y fue al taller de su madre. Con el poco dinero que tenía, eligió una tela sencilla, pero bonita. Quería hacerse un vestido propio. No podía competir con las marcas de lujo que usarían las demás invitadas, pero al menos quería sentirse ella misma. Mientras cosía, recordaba las veces que su madre le decía: «No importa lo que lleves puesto, hija, lo importante es cómo caminas con él». Mariana sonrió con tristeza al recordar esas palabras, porque, por más que quisiera creerlo, cada paso que daba parecía ir en contra de todo lo que ella era. La fecha de la boda se acercaba y, en el fondo, una voz dentro de ella gritaba que algo estaba por estallar. La primera mañana en el nuevo apartamento, Mariana despertó antes que Álvaro. Caminó descalza sobre el suelo de madera, sintiendo el frío clavarse en las plantas de los pies. Abrió la cortina con cuidado, sin hacer ruido, como si temiera despertar alguna sombra dormida en esa casa demasiado grande para los dos. El edificio tenía una vista panorámica del centro financiero de la ciudad. Torres de cristal y acero se alzaban a lo lejos, reflejando la luz pálida de un sol que apenas asomaba. Mariana observó el horizonte y por un instante quiso convencerse de que aquello era un logro, que esa mudanza era una señal de que todo iba bien, que el sacrificio, los cambios, la lucha silenciosa estaban valiendo la pena. Pero en el fondo, lo sabía. Esa casa no era suya, no por el contrato ni por las escrituras. Era algo más profundo. No pertenecía a ese espacio donde todo parecía frío, calculado, sin una pizca de la calidez que recordaba del hogar de sus padres. El recuerdo de la conversación que los había llevado allí la asaltó de golpe. Fue en la cocina del antiguo departamento, después de una visita especialmente incómoda a casa de los padres de Álvaro. «Mariana, tenemos que mudarnos». Ella lo miró confundida, aún con las manos húmedas de lavar los platos. «¿Por qué? Si aquí estamos bien. Mi familia». Álvaro hizo una pausa, evitando su mirada. «Ellos creen que este lugar no está a la altura. Ya sabes cómo son. Y yo necesito que me tomen en serio. Necesito que me tomen en serio». Aquella frase quedó tatuada en la memoria de Mariana como una herida abierta. Días después, ya estaban empacando cajas. Álvaro parecía nervioso pero emocionado. Mariana fingía compartir ese entusiasmo, aunque cada objeto que guardaba era como desprenderse de un pedazo de sí misma.
El nuevo barrio era elegante, lleno de calles limpias y fachadas uniformes. Vecinos que apenas saludaban, personas que bajaban del auto sin mirar a los demás. Mariana intentó sonreír a la portera el primer día, pero solo recibió un gesto seco de cabeza a cambio. Las semanas siguientes estuvieron llenas de compromisos familiares, almuerzos de domingo, cenas de cumpleaños, reuniones improvisadas. En cada una de ellas, Mariana ocupaba el mismo lugar invisible, sentada en el extremo de la mesa, siempre a la derecha de Álvaro, siempre en silencio. Recordaba a una en particular, el cumpleaños de la tía Regina. La mesa estaba llena de conversaciones cruzadas, negocios, viajes, inversiones. Mariana intentaba seguir el hilo, pero las palabras le sonaban ajenas. Cuando quiso participar, haciendo un comentario inocente sobre un restaurante donde trabajaba una amiga, el silencio fue inmediato. Lucía, la prima de Álvaro, soltó una risa forzada y cambió de tema al instante. Nadie respondió a Mariana, nadie se molestó en mirarla siquiera. En el auto, de regreso a casa, Mariana guardó silencio durante el trayecto, mirando por la ventana. Pero cuando Álvaro encendió la radio para ahogar el vacío, ella no pudo contenerse. ¿Te diste cuenta de lo que pasó? Álvaro frunció el ceño, sin apartar la vista del camino. ¿Qué cosa? Hoy, en la comida. Cuando intenté hablar, fue como si no existiera. Álvaro soltó un suspiro largo, cansado. Mariana, estás exagerando. Mi familia es así, ya lo sabes. No te lo tomes tan personal. Pero ella sí se lo tomaba personal. Cada gesto, cada mirada evitada, cada conversación interrumpida era una daga. En las noches, sola en la habitación mientras Álvaro trabajaba en el estudio o salía a cenar con colegas, Mariana se preguntaba en qué momento había empezado a desaparecer. Recordaba a la mujer que fue, la que reía sin miedo, la que hablaba de sus sueños, la que se emocionaba con pequeñas cosas. Pero esa mujer ya no estaba. Ahora, todo giraba alrededor de cómo complacer a Álvaro, de cómo encajar en un molde que parecía diseñado para otra persona. Cambió su forma de vestir. Pasó horas viendo tutoriales de maquillaje. Empezó a leer libros de economía solo para poder aportar algo en las conversaciones. Practicaba frases frente al espejo, cuidando su dicción, su postura, su forma de caminar. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, Álvaro parecía cada vez más distante. Llegaba tarde, pasaba más tiempo en el teléfono. Las noches de cine que antes compartían se convirtieron en silencios incómodos frente a la televisión. Las cenas se hicieron más cortas, las caricias más escasas. Una noche, mientras doblaba su ropa, Mariana encontró en una de las camisas de Álvaro un leve rastro de perfume que no era el suyo. Un aroma dulce, sutil, distinto. El corazón le dio un vuelco, pero no dijo nada. No podía, no quería pensar mal de él. Tal vez solo fue un roce accidental en la oficina. Pero la duda se instaló como una sombra permanente. Días después, mientras preparaba café en la cocina, escuchó una conversación de Álvaro al teléfono. Su voz, aunque baja, sonaba irritada. No puedo ahora, sí, ya sé, pero ella está aquí. Luego te llamo. Ella fingió no haber oído. Sirvió las tazas como de costumbre. Le preguntó si quería azúcar. Él respondió con un simple no, gracias, sin mirarla a los ojos. Mariana empezó a salir sola. Caminaba por el barrio, visitaba el mercado, pasaba horas en librerías solo para distraerse. A veces regresaba con bolsas llenas de cosas que no necesitaba, como si comprar fuera una forma de llenar el vacío que crecía dentro de ella. Una tarde, al abrir su correo electrónico, encontró una invitación: la boda del hermano de Álvaro. El texto era breve, formal, cargado de protocolos. Mariana leyó y releyó el mensaje, preguntándose por qué sentía un nudo en el estómago. La boda sería en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Invitados de alto perfil, empresarios, políticos, figuras públicas.
Ella sabía que tendría que estar perfecta, que cada paso, cada gesto, cada palabra sería analizada. El peso de esa expectativa la aplastaba más que nunca. Esa noche, mientras Álvaro dormía a su lado, Mariana lo miró en la penumbra de la habitación. Su perfil, antes tan familiar, ahora le parecía distante, como si estuviera viendo a un extraño. Y entonces, en silencio, como tantas veces antes, se prometió a sí misma que haría lo imposible por no fallar, por no darle a nadie un motivo más para señalarla. Lo que no sabía era que ya lo habían decidido, que por más que intentara, para ellos, ella nunca sería suficiente. El sonido de los violines flotaba en el aire como un perfume caro, delicado pero cargado de pretensión. Mariana se bajó del auto con cuidado, sujetando el bajo de su vestido para que no rozara el suelo húmedo. El chofer, contratado solo para esa noche, apenas le dirigió una mirada antes de girarse para abrir la puerta del lado de Álvaro. Él salió primero, ajustándose la corbata con una destreza ensayada, sin mirar atrás para comprobar si ella lo seguía. La entrada del salón de eventos parecía una escena sacada de una revista de alta sociedad. Candelabros de cristal colgaban de techos infinitamente altos. Las paredes, decoradas con paneles dorados y flores blancas, parecían más un escenario de teatro que un lugar real. Unos metros más allá, los invitados desfilaban en trajes de diseñador y vestidos de gala, saludándose con sonrisas amplias y besos al aire. Mariana avanzó tras Álvaro, manteniendo la espalda recta, respirando hondo para calmar el temblor que amenazaba con traicionarla. Su vestido, uno que había diseñado y cosido ella misma durante noches enteras, le parecía en ese momento demasiado simple, casi fuera de lugar entre tanto brillo y lentejuela. Lo había elegido con el corazón, pensando que lo elegante no tenía por qué ser ostentoso. Pero ahora, bajo las miradas inquisidoras, sentía cada costura como una confesión de su origen. Álvaro caminaba unos pasos por delante, saludando con palmadas en la espalda y abrazos ligeros. Mariana intentaba mantenerse cerca, pero él no la presentó a nadie. No mencionó su nombre, no la tomó del brazo, no la integró a ninguna conversación. Era como si no existiera. En la primera media hora ya había contado al menos 5 veces cómo las mujeres giraban la cabeza hacia ella, la recorrían de arriba a abajo y después murmuraban al oído de alguna amiga o familiar. Las primas de Álvaro, Lucía y Camila, pasaron a su lado riendo con disimulo. Mariana alcanzó a escuchar un susurro apenas velado. «Mira, parece que vino disfrazada de invitada de última hora». La risa fue ahogada pero clara. Mariana tragó saliva y apretó las manos contra su bolso. Quiso fingir que no había oído. Quiso convencerse de que estaba exagerando, que todo estaba en su mente. Pero la punzada en el pecho le decía otra cosa. Cuando el maestro de ceremonias anunció la entrada de los novios, todos los asistentes se giraron hacia la gran escalera del salón. La música subió de volumen, y el hermano de Álvaro, acompañado de su flamante esposa, descendió entre aplausos y destellos de cámaras. Mariana aplaudió también como un autómata. Fingía sonreír, pero por dentro una presión se acumulaba, como si cada mirada evitada y cada comentario malicioso fueran ladrillos pesados cayendo uno sobre otro. Durante la cena, la situación no mejoró. Mariana se sentó al final de una larga mesa rectangular, justo donde terminaba la decoración floral y comenzaban las sillas más sencillas. La disposición de los lugares no parecía casualidad. A su derecha, un espacio vacío. A su izquierda, una señora mayor que apenas dirigió palabra durante toda la velada. El menú era una sucesión de nombres que Mariana apenas podía pronunciar. Frente a ella, los cubiertos brillaban como armas dispuestas para un combate que ella no sabía pelear. Intentó seguir el ritmo de los demás,
Imitó la forma en que cortaban la carne, cómo sostenían las copas, cómo dejaban las servilletas sobre las piernas. Pero en un descuido, al intentar alcanzar el vaso de agua, volcó unas gotas sobre el mantel. No fue mucho, pero lo suficiente para que la tía Regina, sentada 2 puestos más allá, levantara las cejas en un gesto que oscilaba entre la sorpresa y el desdén. ¡Qué torpeza!, murmuró, lo suficientemente alto para que Mariana escuchara. La sangre le subió al rostro, pero fingió no oír. Clavó la vista en el plato, respirando hondo para no dejar que las lágrimas asomaran. Álvaro, sentado en la zona central de la mesa, seguía conversando animadamente con los hombres del círculo empresarial de su padre. En ningún momento giró la cabeza para buscarla, para comprobar si ella estaba bien, si necesitaba algo. Cuando llegó el momento del brindis, Mariana se quedó de pie, sola, mientras todos alzaban sus copas en honor a los novios. La copa de ella seguía vacía, nadie se molestó en llenarla. Al iniciar el baile, Álvaro desapareció entre la multitud. Mariana lo buscó con la mirada, pero solo alcanzó a verlo entre un grupo de amigos, riendo con una copa en la mano. No hubo invitación a bailar, no hubo un gesto ni una mirada. Decidió ir al baño. Necesitaba un momento para respirar, para recomponerse. Al pasar cerca de un grupo de mujeres, escuchó otra vez su nombre, o más bien una referencia a ella. La novia de Álvaro. ¿Cómo se llama? Mariana, ¿no? Siempre tan fuera de lugar. La risa que siguió fue como un puñal. Frente al espejo, Mariana se quedó mirando su reflejo. Las luces frías del tocador le devolvieron una imagen que apenas reconocía. Sus ojos hinchados por la contención de tantas emociones, sus mejillas pálidas, sus labios temblorosos. Se mojó la cara con agua fría, respiró hondo y se repitió a sí misma: «Tú puedes, solo sonríe, solo esta noche, mañana será otro día». Pero cuando regresó al salón, algo dentro de ella ya había comenzado a quebrarse. Se quedó de pie cerca de la pista de baile, mirando cómo las parejas giraban al ritmo de una música suave, cómo todos parecían flotar en una burbuja de glamour a la que ella no pertenecía. La voz de Álvaro, a lo lejos, riendo con un grupo de amigos, fue la última grieta que necesitaba su corazón para empezar a romperse de verdad. Mariana se mordió el labio para no llorar. Se prometió que aguantaría hasta el final, que no les daría el gusto de verla derrumbarse, pero en el fondo algo le decía que esa noche, por más que luchara, el dolor ya no podría seguir escondido. El aire en el salón parecía haberse vuelto más denso, cargado de un calor artificial que hacía sudar a quienes no estaban acostumbrados a la multitud y las luces incandescentes. Mariana permanecía de pie cerca de la pista de baile, moviendo lentamente los dedos dentro de su bolso, como si el roce de la tela pudiera darle alguna estabilidad emocional. La música cambió a un ritmo más animado. La mayoría de los invitados se agolpaba alrededor del centro, bailando sin preocuparse por nada más que por mantener la apariencia de felicidad. Mariana miraba desde la periferia, sin moverse, sintiéndose fuera de lugar. Una vez más. Fue entonces cuando escuchó la voz de Lucía, la prima de Álvaro, justo detrás de ella, a tan solo unos pasos. «Mira eso», dijo con un tono entre burla y compasión fingida. «Qué valor el de venir con ese vestido. Parece hecho en casa». La risa de las demás fue inmediata, como una pequeña ola que se expandía con rapidez. Mariana sintió cómo se le tensaba la garganta. Bajó la vista hacia su vestido, el mismo que había cosido con tanto cuidado, con tantas noches sin dormir, con la esperanza de sentirse orgullosa de su esfuerzo. El golpe fue directo, sin anestesia. Cerró los ojos un segundo, intentando contener las lágrimas. Pero antes de poder apartarse, la voz de Álvaro la atravesó como una lanza. «¡Ya basta!». El volumen de su grito rompió el ambiente festivo como un vidrio estrellado. La música se detuvo. El DJ
Confundido, bajó el volumen de inmediato. Todos giraron la cabeza hacia ellos. La pista quedó en completo silencio. Los invitados, sorprendidos, formaron un semicírculo alrededor. Teléfonos móviles comenzaron a alzarse, algunos discretamente, otros sin disimulo alguno. Álvaro avanzó hacia Mariana, con el rostro desencajado, rojo de furia y vergüenza. «Estoy harto, Mariana, harto de tener que cargar con esto». Alzó la mano señalándola de arriba a abajo, como si su sola presencia fuera una carga insoportable. «Siempre lo mismo. Tus vestidos ridículos, tu forma de hablar, de comportarte. Eres una vergüenza». El murmullo entre los invitados creció, pero nadie intervino. Nadie dijo una sola palabra, solo miradas expectantes, algunas morbosas, otras simplemente horrorizadas. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban. Por un instante, el suelo pareció abrirse bajo sus pies. La sangre le abandonó el rostro. «No quiero seguir fingiendo más», continuó Álvaro, con los puños apretados. «No quiero pasar el resto de mi vida con una mujer que ni siquiera sabe usar un maldito tenedor de manera decente. Acabó, Mariana, acabó de verdad. Desaparece de mi vida». El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire, como una cuerda tensa que estaba a punto de romperse. Mariana, en medio del círculo de miradas, con la garganta cerrada y los ojos ardiendo, se quedó inmóvil, pero solo por un segundo. Respiró hondo, muy hondo. Su corazón latía con tanta fuerza que casi podía escucharlo. Una mezcla de rabia, dolor y algo que nunca antes había sentido: dignidad. Su mirada, que hasta ese momento había estado baja, se alzó lentamente. Clavó los ojos en Álvaro con una firmeza que ni ella misma sabía que poseía. Sin pensarlo demasiado, avanzó con paso decidido hacia la cabina del DJ. Tomó el micrófono antes de que nadie pudiera detenerla. La vibración del aparato en su mano fue como un impulso eléctrico que le recorrió el cuerpo entero. Su voz tembló en la primera palabra, pero enseguida encontró su tono. «Vergüenza», repitió, dejando que la palabra flotara en el aire. «Vergüenza debería darte a ti, Álvaro». Hubo un silencio aún más profundo, como si todo el salón hubiera contenido el aliento. «Vergüenza de haberme usado, de haber mentido durante años. Vergüenza de que mientras fingías ser un gran empresario, yo era la que pagaba tus cuentas, la que te compraba la ropa, la que llenaba la nevera». Un murmullo de asombro empezó a recorrer la sala. La gente comenzó a girarse. Algunos bajaron las copas, otros dejaron de grabar, simplemente atónitos. Mariana dio un paso más al frente, sosteniendo el micrófono con fuerza. «Sí, durante los 2 años que estuviste sin trabajo, mientras decías a todos que estabas emprendiendo, yo me partía el alma en 2 turnos para que no te faltara nada. Y ahora», hizo una pausa respirando hondo, «ahora tienes el descaro de humillarme delante de todos». Algunas personas comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con más decisión. Otras no sabían qué hacer. Algunas se cubrían la boca. Otras miraban a Álvaro como si lo estuvieran viendo por primera vez. Álvaro, paralizado, no supo qué responder. Sus ojos, antes llenos de rabia, se nublaron de una mezcla de miedo y vergüenza auténtica. Mariana bajó el micrófono lentamente, dejó escapar una última mirada hacia él y con la cabeza erguida cruzó el salón rumbo a la salida. Los aplausos se mezclaron con murmullos, grabaciones, susurros escandalizados. La puerta se cerró detrás de ella, pero algo dentro de Mariana acababa de abrirse para siempre. Si tú también crees que nadie merece ser humillado así, deja tu like y quédate hasta el final para ver lo que Mariana hará a continuación. Mariana sintió cómo el aire le quemaba los pulmones. Su respiración era entrecortada, una mezcla de rabia, vergüenza y dignidad herida. Con el corazón desbocado, avanzó entre los invitados como si cada paso fuera una declaración de guerra contra todo lo que había callado durante años. El salón seguía en silencio,
con ese vacío sonoro que solo se produce después de una explosión emocional. La gente la seguía con la mirada, algunos con el teléfono en alto, otros simplemente paralizados por la escena. Al llegar a la cabina del DJ, Mariana extendió la mano sin decir una palabra. El joven, visiblemente incómodo pero incapaz de negarse, le entregó el micrófono con movimientos torpes. Mariana sostuvo el aparato con ambas manos, como si fuera un ancla en medio de una tormenta que amenazaba con arrastrarla. Tragó saliva, respiró hondo y antes de hablar, levantó la vista hacia Álvaro. Lo encontró de pie, inmóvil, con las mejillas encendidas de vergüenza, los ojos desorbitados y las manos crispadas. Álvaro. Su voz resonó por todo el salón, nítida, firme, sin temblor. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo me tragué el dolor durante años. Fingí no escuchar los comentarios. Fingí que no me dolía como me tratabas. Pero hoy ya no más. La multitud apenas respiraba. Los murmullos eran como un zumbido lejano que crecía poco a poco. Mariana bajó la vista un instante, como buscando fuerza en el suelo, y luego volvió a mirar al frente. A todos ustedes, giró ligeramente el cuerpo para abarcar a los invitados, que hoy me juzgan por mi vestido, por mi forma de ser, por no pertenecer a este mundo de apariencias. Déjenme contarles algo que seguramente Álvaro nunca tuvo el valor de decir. Hizo una pausa. Pudo escuchar los clics de los celulares al comenzar a grabar. La sala entera parecía contener el aliento. Hace 2 años, cuando él perdió su empleo, la voz de Mariana bajó un tono, pero ganó en intensidad. Cuando las deudas comenzaron a ahogarnos, cuando las tarjetas de crédito ya no funcionaban y el banco amenazaba con embargarnos, ¿saben quién se partía el alma para mantenerlo a flote? El eco de su propia pregunta la envolvió. Algunas personas intercambiaron miradas inquietas. Fui yo, continuó. Yo trabajando de lunes a sábado en 2 empleos. Yo aceptando turnos extras, cubriendo feriados, haciendo malabares para pagar el alquiler, las facturas, la comida, mientras él se sentaba en el sofá todo el día fingiendo que estaba desarrollando proyectos. Y cuando le preguntaban, Mariana giró la cabeza hacia Álvaro. Tú mentías, Álvaro. Les decías que estabas emprendiendo, que eras un empresario con 1000 ideas, que todo estaba bajo control. Los murmullos crecieron. La incomodidad entre los invitados era palpable. Algunos bajaron las copas lentamente, otros apartaron la mirada, como si fueran cómplices involuntarios de aquella gran farsa. Mariana inspiró con fuerza, como si quisiera reunir el coraje para el golpe final. Y mientras tú vivías de fantasías, yo pagaba tus tarjetas, yo te compraba la ropa que hoy llevas puesta, yo cubría cada una de tus cenas de negocios, esas mismas cenas donde ahora me niegas, donde me tratas como una desconocida, donde te avergüenzas de mí, pero no te avergonzabas cuando era mi salario el que te mantenía de pie. Algunas personas empezaron a aplaudir. Primero fueron 2, 3, después más. No era una ovación estruendosa, pero el sonido de esas palmas rompió el clima de hipocresía que flotaba en el aire. Los teléfonos seguían grabando. Mariana podía ver las pantallas enfocándola, registrando cada palabra, cada gesto, cada lágrima que ahora sí caía, pero sin que su voz flaqueara. Así que, si hoy quieres humillarme, adelante, pero al menos hazlo con la verdad sobre la mesa. Con ese último golpe de dignidad, Mariana bajó el micrófono. Lo dejó sobre la mesa del DJ con cuidado, como quien deja atrás una carga demasiado pesada. El salón entero parecía suspendido en el tiempo. Nadie se atrevía a moverse. Nadie sabía cómo reaccionar. Álvaro quedó petrificado. Sus labios temblaban. Sus manos seguían apretadas en puños, pero ningún sonido salió de su boca. El hombre que tanto había gritado minutos antes, ahora solo era una sombra encogida bajo la mirada atónita de todos. Mariana dio media vuelta y, sin mirar atrás, avanzó hacia la salida con paso firme.
Cada paso era una liberación, cada lágrima un cierre. Sabía que nada volvería a ser igual y en el fondo lo agradecía. El lunes siguiente, antes de que el sol asomara, el video ya había dado la vuelta completa en todas las redes sociales. Primero fue un pequeño fragmento grabado por una de las invitadas, luego otros ángulos, otros celulares, hasta que cada palabra de Mariana, cada gesto, cada lágrima contenida se replicó en miles de pantallas. El título del video era tan directo como hiriente: la novia humillada que le dijo la verdad a su esposo frente a toda la alta sociedad. En menos de 24 horas, Álvaro pasó de ser un hombre de negocios prometedor a convertirse en el blanco de memes, hilos de Twitter y recopilaciones de TikTok, donde su rostro desencajado y su silencio cobarde eran reproducidos una y otra vez. Había quienes editaban el video, agregando efectos de sonido, música dramática o aplausos exagerados en el momento exacto en que Mariana decía: mientras tú vivías de fantasías, yo pagaba tus tarjetas. Otros crearon stickers con su expresión de vergüenza y hasta empezaron a circular camisetas impresas con la frase "empresario de sofá", en alusión a las mentiras que él mismo había sostenido durante años. Las primeras llamadas de sus socios llegaron al mediodía del martes, no para ofrecerle apoyo, sino para cancelarle reuniones, suspender contratos y, en el mejor de los casos, sugerirle que tomara un tiempo para desaparecer del foco público. En la oficina lo evitaron. Sus colegas, esos mismos que antes lo invitaban a almuerzos y a eventos de networking, cruzaban el pasillo sin dirigirle la mirada. Los más jóvenes apenas podían contener la risa cuando él pasaba. Álvaro intentó controlar los daños. Contrató a un asesor de imagen, pidió que bajaran algunos videos de plataformas, pero era inútil. La red ya había hecho su trabajo. Las capturas seguían multiplicándose como un virus incontrolable. Mientras tanto, en su apartamento, Mariana vivía un duelo emocional silencioso. Los primeros días fueron una mezcla de vacío y desorientación. Pasaba horas enteras sentada en el sofá, mirando al techo, preguntándose en qué momento había dejado de reconocerse a sí misma. La sensación de haber perdido algo era real, aunque no estaba segura de qué exactamente, si era el amor que creyó sentir o simplemente la ilusión de haber pertenecido a algo. La herida aún dolía, sobre todo en las noches, cuando el silencio la obligaba a repasar cada palabra, cada mirada de desprecio, cada intento fallido de encajar. Pero junto al dolor empezaron a llegar mensajes. Al principio fueron pocas notificaciones, personas que apenas conocía, mujeres desconocidas que le escribían desde perfiles que nunca había visto, todas diciendo lo mismo: admiración, fuerza, reconocimiento. Gracias por hablar, me hiciste sentir menos sola. Yo pasé por algo parecido y nunca tuve el valor de enfrentarlo como tú. No te conozco, pero hoy me inspiraste. Mariana leía cada palabra con lágrimas en los ojos. No por tristeza, sino por esa extraña sensación de compañía que nunca antes había sentido de manera tan real. Incluso amigas de años atrás, con quienes había perdido el contacto, empezaron a escribirle. Una de ellas, Valeria, le propuso verse para tomar un café. Otra le preguntó si necesitaba ayuda para buscar un nuevo lugar donde vivir. Mariana no respondió de inmediato a ninguna. Necesitaba tiempo para entender qué quería hacer, hacia dónde debía caminar. En las mañanas preparaba café como siempre, pero ya no servía 2 tazas. La silla que antes ocupaba Álvaro seguía vacía, y aunque al principio ese vacío la oprimía, poco a poco empezó a disfrutar del silencio. En uno de esos desayunos solitarios, encendió la televisión sin prestar demasiada atención, pero no tardó en ver lo inevitable. Un programa matutino hablaba de su caso. Mostraban fragmentos del video,
comentaban su valentía, criticaban la hipocresía de la alta sociedad. Hasta invitaron a una psicóloga para analizar el síndrome del impostor social, que según ella, muchas mujeres como Mariana sufrían al intentar encajar en círculos que las rechazaban. La reportera cerró la nota con una frase que se le quedó grabada. A veces, la humillación pública no es más que el inicio de la verdadera libertad. Mariana dejó la taza sobre la mesa con las manos temblando levemente. Respiró hondo y por primera vez en días sonrió. No una sonrisa grande, no una carcajada, sino una mueca leve, pero auténtica. Su celular vibró con otro mensaje. Esta vez de alguien que no esperaba, el dueño de una pequeña tienda de ropa de barrio que ella solía visitar antes de mudarse al barrio caro. Vi tu video. Si algún día quieres diseñar o coser algo para vender aquí, avísame. Eres una mujer con talento. Y ahora lo sabe todo el mundo. Mariana apoyó el teléfono sobre su pecho, cerró los ojos y dejó que una lágrima solitaria resbalara por su mejilla. El dolor seguía allí, no desaparecía. Pero entre cada grieta de su corazón comenzaba a filtrarse una luz nueva. Una que ella aún no entendía del todo, pero que por primera vez le parecía suya. El sonido de la máquina de coser llenaba la pequeña habitación como una melodía constante, casi terapéutica. Mariana movía la tela con precisión, dejando que sus manos siguieran el instinto aprendido desde niña, como si cada puntada fuera una respuesta a las preguntas que había acumulado durante años. Habían pasado apenas unas semanas desde aquella noche en el salón de bodas, pero a Mariana le parecía que había transcurrido una vida entera. Con la ayuda de Valeria y otras amigas que habían reaparecido en su vida, logró alquilar un local pequeño, a 3 calles de su antiguo barrio. Era un espacio modesto, con paredes blancas y un mostrador improvisado con tablones reciclados, pero para ella era el inicio de todo. Colocó una estantería de madera donde exhibía las primeras prendas: blusas sencillas, vestidos de corte clásico, pantalones hechos a medida, todo confeccionado por ella, con el mismo cuidado que su madre le enseñó años atrás, en esas tardes largas donde ambas compartían hilos, agujas y confidencias. Los primeros días fueron lentos. Apenas entraban un par de curiosas al día, algunas solo preguntando precios, otras mirando con desdén como si dudaran que algo bueno pudiera salir de un local tan pequeño. Pero luego ocurrió algo inesperado. Una de sus primeras clientas, una mujer de mediana edad que buscaba un vestido para una entrevista de trabajo, regresó emocionada una semana después. «Me contrataron», le dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Y todo el mundo me preguntó dónde había comprado este vestido». Mariana apenas pudo contener las lágrimas al escucharla. Esa venta, ese pequeño triunfo ajeno, se sintió como propio, como una señal. Poco a poco, el boca a boca empezó a hacer su magia. Vecinas, amigas de amigas, incluso mujeres que Mariana no conocía, empezaron a llegar al local. Algunas venían buscando un ajuste a una prenda vieja, otras querían un diseño nuevo, algo que les hiciera sentir especiales sin gastar una fortuna. Y Mariana las atendía a todas con la misma dedicación, con la misma empatía que antes había reservado solo para Álvaro. Una tarde, mientras ajustaba el dobladillo de una falda, una periodista de un periódico local cruzó la puerta del taller. La mujer, joven y entusiasta, explicó que había visto el famoso video que todavía seguía circulando por redes. «Queremos hacer un reportaje sobre ti, sobre cómo te levantaste después de lo que pasó. Tu historia está inspirando a muchas mujeres». Mariana dudó. Parte de ella quería evitar la exposición, pero otra parte, esa que empezaba a sentirse más fuerte, entendía que quizás contar su historia podía ser útil para alguien más. Aceptó. Días después, la nota salió publicada bajo el título «De humillada a emprendedora».
la mujer que cosió su propia libertad. Las fotos la mostraban sonriente en su taller, rodeada de telas de colores, con una cinta métrica colgando del cuello y las manos cubiertas de alfileres. Los mensajes volvieron a multiplicarse, esta vez no solo de su ciudad, sino de mujeres de otros estados que le contaban historias similares, esposos controladores, familias que las hacían sentir menos, ambientes donde nunca se sintieron suficientes. Mariana respondió a cada mensaje que pudo. No era solo cortesía, era necesidad de conectar, de hacerles saber que no estaban solas. Una mañana, mientras abría la cortina metálica del taller, una adolescente se acercó con timidez. Tenía el cabello recogido en una coleta desordenada y sostenía una libreta de dibujos en la mano. ¿Tú eres Mariana, la del video? Mariana asintió, sonriendo. Quería darte esto. La chica extendió su cuaderno. Me inspiras mucho. Yo también quiero ser diseñadora de ropa algún día. Mariana hojeó las páginas. Bocetos simples, pero llenos de creatividad. No pudo evitar emocionarse. Ven cuando quieras, le dijo. Aquí siempre hay espacio para alguien con sueños. Ese día, mientras acomodaba nuevas piezas en el perchero, Mariana se detuvo un instante. Miró alrededor. Las paredes aún desnudas, el olor a tela nueva, el eco de las conversaciones que ahora llenaban el lugar. Respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. El dolor seguía allí, en alguna parte de su interior, pero ahora convivía con algo más fuerte, una dignidad recuperada, un orgullo que no dependía de nadie más, porque después de tanto caer, al fin estaba de pie. El sol de la tarde caía con suavidad sobre la vidriera del pequeño local, tiñendo de dorado las telas que colgaban de los maniquíes. Mariana acomodaba un vestido azul claro sobre el escaparate, sonriendo mientras observaba cómo algunas mujeres se detenían al pasar, admirando los diseños. La campanilla de la puerta no dejaba de sonar. Nuevas clientas entraban, algunas con pedidos especiales, otras simplemente para saludarla, como si aquel espacio se hubiera convertido en una especie de refugio emocional donde cada prenda contaba una historia. El taller, antes silencioso, ahora bullía de vida. Había risas, conversaciones y el inconfundible sonido de las máquinas de coser trabajando sin descanso. Valeria, que se había convertido en su socia y amiga inseparable, le mostraba a una clienta un catálogo de los nuevos modelos para la próxima temporada. En una esquina, la adolescente de la libreta de bocetos, que ahora pasaba las tardes ayudando a Mariana, tomaba medidas a una señora que sonreía mientras le contaba la historia de una fiesta a la que planeaba asistir. Mariana respiró hondo, saboreando aquel instante. La mezcla de perfumes, el aroma a tela nueva y el sonido de las tijeras cortando con precisión. Era su lugar, su creación, su renacer. Se permitió un momento para sentarse cerca del ventanal, con una taza de café entre las manos. Miró la calle, observando el ir y venir de los transeúntes, disfrutando de aquella sensación de calma que tanto le había costado conquistar. Entonces lo vio. Álvaro estaba parado al otro lado de la acera, junto a una farola. Vestía un traje arrugado, el rostro más delgado, con ojeras profundas que el maquillaje o el afeitado no podían disimular. Sus hombros encorvados, las manos en los bolsillos y esa expresión, esa mezcla de curiosidad, arrepentimiento y derrota. Mariana lo observó en silencio sin moverse. Lo vio mirar hacia la tienda como si luchara consigo mismo, como si quisiera entrar pero no encontrara el valor para hacerlo. Durante varios segundos, el tiempo pareció detenerse. Ella detrás del cristal, él fuera, atrapado en su propio mundo de culpas y consecuencias. No hubo un temblor en su pecho, no hubo lágrimas, ni ira, ni ese dolor punzante que tanto la había acompañado durante meses. Solo nada,
una ausencia absoluta de sentimientos hacia él, como si ya no existiera, como si fuera un capítulo cerrado de un libro que no pensaba volver a abrir. Álvaro dio un paso hacia la puerta, dudó y luego retrocedió. Bajó la cabeza y se alejó calle abajo, perdiéndose entre la multitud. Mariana lo siguió con la mirada solo un instante y después volvió a enfocarse en el interior de su tienda. Se levantó de la silla, se ajustó la cinta métrica al cuello y regresó a su mesa de trabajo. Una nueva clienta acababa de entrar y necesitaba tomarle medidas. Mientras sostenía la tela entre las manos, mientras trazaba con tiza las líneas sobre el algodón, una reflexión se abrió paso en su mente, tan clara y fuerte como la voz que durante tanto tiempo había callado. Entendió que su valor jamás había estado en la aprobación de nadie, que su dignidad no dependía de un apellido, de una mirada de aceptación o de un círculo social. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completa, consigo misma. La última puntada de la tarde la hizo con una sonrisa libre, sin cargas, sin cadenas, porque a veces perder a alguien es exactamente lo que uno necesita para encontrarse a sí mismo. La historia de Mariana no es solo una narración de dolor y superación. Es un espejo donde muchas mujeres y también hombres pueden verse reflejados. Es el relato íntimo y profundo de lo que significa amar a alguien y en ese proceso ir perdiéndose poco a poco, como una vela que se consume intentando iluminar la vida de otro hasta quedar reducida a casi nada. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado por encajar en un molde que no fue hecho para nosotros? Cambiamos nuestra forma de hablar, de vestir, de pensar, incluso de sentir, solo para ser aceptados por personas que en el fondo nunca nos van a aceptar del todo. Mariana vivió eso durante años. Se doblegó frente a expectativas ajenas, soportó humillaciones veladas y soportó un desprecio disfrazado de amor. Pero lo más doloroso de su historia no es solo el rechazo social o las miradas de superioridad. Lo que más golpea es ese proceso silencioso en el que uno empieza a creer que quizás, de verdad, no es suficiente. Ese momento donde las críticas de los demás se convierten en voces internas que te repiten una y otra vez que no eres capaz, que no mereces, que estás por debajo. El mayor enemigo de Mariana no fue Álvaro, fue el miedo. Miedo a quedarse sola, miedo a no ser querida, miedo a no ser capaz de empezar de cero. Ese miedo que la hizo soportar cosas que ninguna persona debería soportar, que la hizo callar cuando debía hablar, que la hizo sonreír cuando por dentro estaba rota. Y sin embargo, fue en su momento más oscuro donde encontró su verdadera fuerza. La noche de la humillación pública, donde cualquier otra persona habría elegido salir corriendo, ella eligió hablar. Tomó un micrófono, no solo para exponer a un hombre que la había engañado y despreciado, sino para recuperar su voz, esa que había perdido entre tantas renuncias personales. La lección que Mariana nos deja es simple y a la vez profunda. Nadie tiene derecho a definir nuestro valor. No importa cuánto te esfuerces por agradar. Si para hacerlo tienes que renunciar a tu esencia, el precio siempre será demasiado alto. El respeto propio no se negocia, no se regatea, no se pide. Se construye día a día en cada decisión que tomamos, en cada límite que aprendemos a poner. Se construye cuando elegimos no volver a justificar el maltrato, cuando decidimos que no vamos a seguir siendo invisibles para nadie y menos para nosotros mismos. Es fácil caer en la trampa de pensar que el amor verdadero implica sacrificio, renuncia, aguante incondicional, pero no. El amor real nunca te obliga a ser menos de lo que eres. El amor de verdad te empuja a crecer, te sostiene cuando caes, pero jamás te aplasta, jamás te hace sentir que tu valor depende de tu capacidad de aguantar desprecios.
Mariana descubrió que su felicidad no dependía de un apellido ilustre, ni de un barrio caro, ni de un vestido de diseñador. Su felicidad estaba en volver a coser con sus manos, en crear, en sentirse útil, en recuperar los lazos que había dejado atrás, en recibir el cariño genuino de quienes la valoraban sin condiciones. Las redes sociales hicieron viral su momento de dolor, pero también fueron el vehículo que la conectó con mujeres que necesitaban verla brillar para recordar que ellas también podían hacerlo. Y esa es otra enseñanza poderosa. Nunca subestimes el impacto que tu historia puede tener en los demás. Lo que tú vives hoy, por más doloroso que sea, puede ser la esperanza de alguien más mañana. La imagen de Álvaro parado al otro lado de la calle, mirando sin atreverse a entrar, es la representación perfecta de lo que significa liberarse emocionalmente. No hubo venganza, no hubo palabras de odio, no hubo necesidad de restregarle nada en la cara. La indiferencia de Mariana fue su mayor victoria, porque la verdadera superación no consiste en gritarle al mundo cuánto daño te hicieron, sino en construir una vida tan llena de sentido y dignidad que ya no quede espacio para el rencor. Y así como Mariana lo hizo, todos podemos hacerlo. Quizás no sea fácil. Quizás implique noches de lágrimas, de miedo, de dudas, pero siempre llega el momento de ponerse de pie, de decir basta, de recuperar el control de nuestra vida, de mirarnos al espejo y en lugar de buscar defectos, empezar a buscar motivos para estar orgullosos. No nacimos para ser sombra de nadie. No nacimos para vivir a la medida de expectativas ajenas. Nacimos para brillar con nuestra propia luz. Y cuando por fin entendemos eso, el mundo cambia, no porque el mundo sea más amable, sino porque nosotros dejamos de necesitar su aprobación para sentirnos valiosos. Así que, si alguna vez te has sentido como Mariana, si alguna vez has pensado que no eres suficiente, si alguna vez has tenido que esconder lo que eres para agradar, recuerda, la dignidad es tuya. Y nadie tiene derecho a arrebatártela. Quizás, como ella, también tengas que perder a alguien para encontrarte a ti mismo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente respires esa libertad emocional tan merecida, entenderás que valió la pena. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.